Vamos a comenzar con serie de potencias. No vamos a adentrarnos mucho en el estudio de series de potencias. Vamos a hacer ese estudio de una manera más o menos rápida y superficial. La verdad queremos entender un poquito con respecto a las definiciones de serie de potencias, de expansión de una función en serie de potencias, y luego vamos a hablar de series de Taylor. A ver, una serie de potencias es una serie de la siguiente forma. Una serie de esta forma que está acá. ¿Qué característica tiene? Bueno, tiene acá este C sub k, es una constante que normalmente pues depende de k, puede ser que sea constante todo el tiempo. Acá tenemos un x menos a, tengan en cuenta que x se va a tomar como una variable y bueno, a es una constante definida y k es con respecto a quien está variando el índice de la sumatoria. Bien. Eso es una serie de potencias. Todo lo que tenga esa forma se conoce como serie de potencias. Si por ejemplo el A vale 0, acá en esta parte, bueno, si cuando A vale 0, se tiene simplemente esto de aquí. Una serie de potencias de la siguiente forma. Cuando A vale 0, se puede ver precisamente que acá tenemos las potencias de X. Cuando el valor de A es diferente de 0, es decir, tenemos efectivamente un X menos A elevado a la K, decimos que la serie de potencias está centrada en A. Bien, está centrada en A. Ya vamos a ver por qué es importante el hecho de estar centrada en alguna parte. Bueno, por ejemplo, acá tenemos precisamente la serie de potencias de X, ¿cierto? Haciendo que los C sub I sean constante 1 y que bueno, A vale 0. Entonces queda simplemente esto, suma de las potencias de X. Bueno, por acá vamos a introducir algo con respecto al intervalo de convergencia, pero realmente no me interesa que veamos esto. Me interesa un poco más que revisemos algunos conceptos con respecto a lo que es una expansión de serie de potencias. Entonces, ahora, listo, sabemos, una serie de potencias es cualquier serie de la siguiente forma. Acá tenemos un C sub k, x menos a elevado a la k, desde k igual 0 hasta infinito. Cualquier serie que tenga esta forma se conoce como una serie de potencias. Si a vale 0, decimos que, bueno, que la serie de potencias se puede ver como una serie de potencias de x, ¿cierto? Y si a es diferente de 0, decimos que la serie de potencias está centrada en a. Cuando es 0, pues está centrada en 0. Entonces ahora la intención es esta. La intención ahora es construir esta función, que es precisamente la función de infinita de esta serie de potencias. Es decir, acá tenemos este C sub 0 más C sub 1 x menos a más C sub 2 x menos a al cuadrado, etc. Es decir, la función la vamos a hacer la misma serie de potencias. Entonces, veamos el siguiente resultado. Supongamos que f es precisamente esa función, es decir, es esa serie de potencias. Tengan en cuenta que ahora tengo una variable x ahí involucrada en la serie. Por eso esa serie no me va a dar un valor numérico, me va a dar una función, me va a dar una expresión que depende de x. Entonces, bueno, esta serie va a converger en un radio de convergencia, ¿bien? Y lo que podemos identificar es esto, esta es la propiedad que me interesa aquí. Resulta que visto como una función, esta función es diferenciable, la puedo derivar, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a derivar una función que está escrito como una serie de potencias? Simplemente derivo el término general. Si ustedes observan la derivada de c sub k, x menos a elevado a la k, ¿quién es? La derivada de esto. Esto visto como una función que depende de x. ¿Quién es? Esto es k
por c sub k x menos a elevado a la k menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la derivada. Entonces, la derivada de una serie de potencias se deriva del término general y ahí tendremos esa derivada. No vamos a prestar, de momento no nos va a interesar realmente mucho el término de, perdón, el tema de los radios de convergencia. Ya les voy a, cuando hablemos un poquito más tarde de series de Taylor, les voy a decir en qué casos empiezan a interesar más los radios de convergencia y cómo funcionan. No tanto como los vamos a calcular, porque en algunas ocasiones estos radios de convergencia, lo que pasa es que es algo de existencia, es decir, ese radio de convergencia existe, pero en muchas ocasiones no podemos determinarlo, o la forma de determinarlo puede llegar a ser algo compleja. Entonces realmente vamos a estudiar de momento la parte algebraica. Bien, esa parte algebraica, esa parte que nos permita manipular esa serie de potencias. Esta primera propiedad nos permite entonces hacer derivada de una serie de potencias. Nos permite hacer eso, la derivada de una serie de potencias. Bien, vamos a ver otras propiedades. Segunda propiedad, segundo teorema nos da otra propiedad, la integral de una serie de potencias. Igual, tenemos acá una función que es una serie de potencias y bueno, converge en un radio de convergencia. Entonces, si nosotros queremos integrar esa función f de x, ¿qué será integrar esa función f de x? Básicamente la integral de f de x es igual a la integral de la sumatoria. Bien, con respecto a x. Pero la integral de esta sumatoria, ¿quién es? Realmente, como esto es una suma por propiedades de la integral, yo puedo hacer la sumatoria de las integrales de quién, de c sub k, x menos a la k por dx. Y eso es lo que se hace. Se integra esta parte, es decir, la integral de x menos a elevado a la k, ¿quién es? Esto será x menos a elevado a la k más 1, ¿cierto? Sumamos 1 al exponente y dividimos en quién, en ese mismo exponente, en k más 1. Entonces, ¿cómo se integra una serie de potencias? Simplemente se integra el término general, ¿bien? Ahí en la sumatoria. Entonces ya tenemos una propiedad para poder hacer la derivada de una serie de potencias, la integral de una serie de potencias. Y ahora quiero que miremos la representación en series de potencias. Resulta que cuando uno trabaja con series de potencias, aparecen cosas bien curiosas. Por ejemplo, si nosotros queremos escribir esta fracción, así como está en el texto, a1 menos a. Esto lo quiero escribir, esto visto como una función. Ahora, ¿cuál es? O bueno, si quieren, escribamos esto en términos así de x. Suponga que tenemos nosotros una función, f de x. En este caso vamos a dar esta función, x 1 sobre 1 menos x. Y la pregunta es, ya sabemos que una serie de potencias es una función, pero ahora, ¿será que si yo tengo una función, esa función se puede escribir como una serie de potencias? Es decir, f de x se puede expresar como una serie de potencias. Y esto para cualquier función, no solamente esta pregunta cabe en varios casos. Resulta que hay una forma en la que uno puede establecer una serie de potencias para esta función y de hecho esa forma no es del todo, no es del todo rara. Veamos lo siguiente. Supongo que tenemos una serie de potencias de la función x. Bueno, una serie de potencias de x. Si nosotros tenemos una serie de este estilo, x a la k
desde k igual 0 hasta infinito, ¿cierto? Acá, ¿qué tenemos? Tenemos x a la 0, 1, más x al cuadrado, más x al cubo, etc. ¿Qué pasa si nosotros hacemos la siguiente cuenta? Vamos a hacer la siguiente cuenta. Si nosotros hacemos la siguiente cuenta a esta serie de potencias, la voy a multiplicar por 1 menos x. A esta serie de potencias la multiplico por 1 menos x. Cuando la multiplico por 1 menos x, a ver, esto es como hacer toda la distributiva. Tengan en cuenta que la serie de potencias es esta suma infinita. Es decir, voy a ir multiplicando cada uno de estos por 1, ¿vale? Cada uno de estos por 1. Cuando multiplique toda la serie por 1, ¿qué me queda? Me queda 1 más x al cuadrado, más x al cubo, etc. Cuando multiplique por menos x, ¿qué queda? Queda entonces menos 1 por x, queda menos x. A ver, voy a desplazarlo acá. Queda menos x. Luego tenemos x por menos x al cuadrado. X al cuadrado por menos x al cubo, y así sucesivamente. Es decir, cuando nosotros hacemos toda esta cuenta, ¿cuánto da toda esta cuenta? ¿Cuánto da toda esa cuenta, muchachos? ¿Uno? Sí, hable un poquito más fuerte que no le escucho. 1. Toda esa cuenta da 1, ¿cierto? Es decir, que si nosotros pasamos ahora a dividir este término a la derecha, nos queda que toda esa serie de potencias, desde k igual 0 hasta infinito, por x a la k es igual a 1 sobre ¿quién? Sobre 1 menos x. Ah, pero yo no necesito 1 sobre 1 menos x. Necesito x sobre 1 menos x. Ah, bueno, pues entonces vamos a multiplicar a ambos lados por x. Y entonces nos queda que la serie de potencias para x sobre 1 menos x, ¿quién es? Es exactamente, acá voy a ingresar a multiplicar esto. Entonces esto es exactamente ¿quién? Esto es exactamente la sumatoria de k igual 0 hasta infinito de x a la k más 1, ¿cierto? Al grupo potencias. Es decir, ¿cuál es la serie de potencias para esta función? La serie de potencias, cuando vale 0, esto arranca desde x más x al cuadrado más x al cubo y así sucesivamente. Bien, podemos hacer esa cuenta y verificar que efectivamente ese es el resultado. Entonces hemos encontrado una expresión para esa serie de potencias. Una serie de potencias para esta expresión x sobre 1 menos x. Vamos a ver entonces acá. Bueno, acá hacen la cuenta. Acá hacen esta cuenta. Bueno, precisamente como les digo, hacen la cuenta 1 sobre 1 menos x. Es esta expresión. Bien, es toda esta expresión. Y bueno, al final para poder conseguir la que queríamos. Ah, bien, acá queríamos era 1 sobre 1 menos x. Vale, nosotros conseguimos x sobre 1 menos x, que fue todavía mejor. Porque igual conseguimos esta en el camino, ¿no? A ver, ¿qué pasa si yo quiero conseguir? Miren qué pasa si quiero conseguir. Estas dos van a empezar a ser importantes. ¿Cuáles? La expansión en series de potencias de 1 sobre 1 menos x. Voy a escribirla por acá. 1 sobre 1 menos x. Según lo que vimos, esta expansión en series, ¿quién es? Es precisamente la serie de potencias de x. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, esto es precisamente sumatoria de k igual 0 hasta infinito de x a la k. Pero, ¿qué pasa si ahora yo quiero la de 1 sobre 1 más x? Bueno, pueden hacer cuentas y acá como está en el texto,
es la misma anterior, pero ahora alternante. Es decir, es la misma serie anterior, pero ahora esto es una serie alternante. Acá desde k igual 0 hasta infinito. Acá tengo el x a la k, pero ahora esto es alternante. ¿Vale? Estas dos van a ser importantes para poder escribir en series de potencias algunas funciones. A ver, hay algunas que pueden ser fáciles de expresar en términos de series de potencias, pero otras pueden ser bastante trabajosas. A ver, por ejemplo, esta que está aquí. Esta que está aquí. Vamos a mirar. Teniendo en cuenta estas dos como base, quiero escribir como una serie de potencias 1 sobre 1 más 3x. Más 3x y quiero escribirla como una serie de potencias centrada en cero. Mucha atención. Que esté centrada en cero. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo lo escriba así x menos a la k, este a ¿cuánto vale? Este a vale 0. Eso es lo que quiere decir que sea centrada en cero. Entonces, ¿cómo escribir esta serie de potencias? Básicamente, si ustedes lo observan, nosotros ya definimos la siguiente función. F de x visto como 1 sobre 1 más x es ¿quién? Es esta serie de potencias, ¿vale? Es esta serie de potencias desde k igual 0 hasta infinito. ¿De quién? De menos 1 a la k por x a la k. Ahora, quiero obtener la expansión en serie de potencias de esta expresión. Si ustedes lo notan, básicamente esto es como tomar la función y en lugar de evaluarla en x, la evalúo en 3x. ¿Sí estamos de acuerdo? Es decir, acá donde va x, voy a reemplazar por 3x. Y entonces, como esto es una función, básicamente está funcionando como si fuese una fórmula, entonces simplemente acá también en la parte de la serie de potencias, voy a escribir aquí menos 1 a la k, y aquí donde va x, escribo 3x elevado a la k. No lo puedo dejar así porque necesito tener algo de la forma x menos a elevado a la k. Separo entonces en potencias. Separo acá en 3 a la k por x a la k. Y este 3 a la k lo agrupo con el menos 1. Puede ser, o lo pueden escribir así como menos 1 a la k por 3 a la k por x a la k. O lo pueden escribir como menos 3 a la k, ¿cierto? De una vez juntando esos dos, x a la k. Y acá de k igual 0 hasta infinito. Y con eso hemos escrito una serie de potencias para esa función. Sencillo porque se ve más, sobre todo se ve una variación muy, muy inmediata de la que ya conocemos, ¿no? Acá tenemos esta escritura. Bueno, acá lo escriben así. Menos 1 a la k, 3 a la k, x a la k. ¿Vale? Hay algunas que pueden ser, a ver, por ejemplo, vamos a mirar esta. 1 sobre 5 menos x. Vamos a mirar eso. Entonces, quiero escribir la función f de x. Vamos a mirarla así. La función 1 sobre 5 menos x como una serie de potencias. A ver, nosotros conocemos una parecida, es la siguiente. Esta función f de x igual a ¿qué? Igual a 1 sobre 1 menos x. ¿Cierto? ¿Esto qué es? Esto es la sumatoria de k igual 0 hasta infinito de x a la k. Pero ojo, esta no me sirve todavía del todo. O sea, habrá que hacer algunas cosas antes. Si ustedes observan, yo puedo acá cambiar este x. Si por ejemplo acá no fuera de esa manera, sino lo que tuviera fuera así, menos, qué sé yo, vamos a poner acá, eh, vamos a ponerle x al cuadrado, así. Si yo quisiera así con x al cuadrado, ¿qué hago? Ah, bueno, acá tenía x, ahora tengo x al cuadrado, entonces donde está x reemplazo por x al cuadrado, por lo tanto esta es la sumatoria. Acá voy a poner x al cuadrado a la k, ¿vale?
x al cuadrado a la k desde k igual 0 hasta infinito. Como necesito que me quede solamente x a la k, entonces, o sea, de forma directa, voy a escribir esto aquí, x a la k al cuadrado, así, sin problema. Entonces esto se comporta como una función, no hay problema. Pero el problema es que acá no simplemente es evaluar x, porque de hecho x está bien. X no le voy a hacer nada. Entonces debo hacer una manipulación diferente para ver qué pasa con este 5, ¿vale? Veamos a ver, voy a borrar esto. Entonces, para ver cómo manipular este 5 que está acá, que es el que es nuevo, el que es diferente, a ver, esto yo lo puedo reescribir de la siguiente forma. Acá voy a poner un 1, acá voy a poner un factor común 5, ¿vale? Y queda 1 menos x quintos, menos x quintos. ¿Bien? Ahora este 5 lo voy a sacar simplemente como un quinto, ¿cierto? Puedo sacarlo como un quinto y queda multiplicado por ¿quién? Por 1 sobre 1 menos x quintos. Ah, bueno, este sí se parece más al anterior. Se parece un poco más a esto. Sobre todo porque la x yo la puedo simplemente sustituir, pero estos unos deben ir ahí, deben estar ahí. Entonces ahora esto simplemente vamos a escribirlo de esta forma. Esto será un quinto. La expansión en serie de potencia de esto, ¿qué es? Es esto evaluado en x quintos. Es decir, esto es la sumatoria desde x igual a 0 hasta infinito de ¿quién? Acá tenemos de x quintos elevado a la k. Visto así, esto lo voy a poder escribir metiendo en un quinto, separando esto en fracciones. Esto lo voy a escribir así. Voy a escribir acá x a la k y aquí voy a escribir, queda un quinto elevado a la k por un quinto, queda un quinto elevado a la k más 1, desde k igual 0 hasta infinito. Bien, veamos que a partir de esa base uno tiene que hacer algunas manipulaciones. Acá tenemos 1 sobre 5 a la k más 1, que es lo mismo que un quinto a la k más 1 por x a la k. Hay que hacer ciertas manipulaciones. A ver, por ejemplo, bueno, esta es la misma que ya tenemos, la de la suma, pero ahora dice que quede centrada en 3. Ya no quiero que quede centrada en 0, sino quiero que quede centrada en 3. Entonces, ¿cómo escribo esta serie centrada en 3? Entonces, esa serie centrada en 3 es lo siguiente. Acá vamos a tener la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de ¿quién? De menos 1 a la k por x menos 3 a la k. Bien, por x menos 3 elevado a la k. Es decir, la que teníamos antes, ahora la voy a centrar en 3. Bien, la vamos a centrar en 3. Vamos a ver, hay una manipulación con la que hay que tener cuidado. Aquí, para que quede centrada en 3, entonces yo necesito que aquí quede un x menos 3, ¿cierto? Para que quede de esa forma que tenía escrita, acá con una x menos 3 a la k, la parte alternante, y habrá que ver qué otra cosa sale, ¿no? Entonces, aquí, para poderla centrar en 3, ¿qué hacemos? Bueno, sumamos y restamos 3. El x menos 3 lo agrupo y bueno, el más 3 lo dejo allí. Con este 4 ya sabemos qué hacer, ¿no? Hago un factor común 4 en el denominador y acá queda 1 menos, perdón, 1 más x menos 3 sobre 4. Y ahora, esto ya tenemos una representación, ¿cierto? Tenemos entonces un cuarto por la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de menos 1 a la k por quién. Entonces, aquí en esta parte va a quedar x menos 3 cuartos elevado a la k. Y aquí entonces esta parte simplemente la voy a escribir de la siguiente manera. Voy a escribirlo acá arriba. Voy a ingresar ese un cuarto para agrupar con este k a la 4 a la k que queda.
desde k igual 0 hasta infinito. Acá tenemos menos 1 elevado a la k. A ver, voy a escribirlo así. Tengo menos 1 elevado a la k. Y aquí va a quedar dividido en 4 elevado a la k más 1 por x menos 3 a la k. Esto era lo que quería conseguir, que fuera centrada en 3. Cuando la centro en 3, entonces acá va a cambiar en una constante, ¿vale? Va a cambiar en alguna constante y esa constante habrá que obtenerla. Cambia en constantes variando en términos del valor de k. Veamos entonces acá el resultado. De esta forma, menos 1 a la k sobre 4 a la k más 1, x menos 3 a la k. Bueno, y así podríamos continuar haciendo el estudio de esto. Por ejemplo, si ahora tenemos esto, a ver, este ejemplo es importante por lo siguiente. Este ejemplo podría desarrollarlo de la siguiente manera. Tengo la expresión 1 sobre 1 más x elevado al cuadrado. A ver, dos cosas. Esto yo lo podría identificar como una derivada, ¿cierto? La derivada de 1 sobre 1 más x, ¿quién es? Es menos 1 sobre 1 más x todo al cuadrado, ¿cierto? Es decir, que si yo quiero una expresión para esto, entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente a ver, voy a escribir en el tablero porque creo que voy a necesitar más espacio. A ver, quiero una expansión en serie de potencias para esto. Acá tengo 1 más x al cuadrado. Bien. Resulta que si usted toma la expresión 1 sobre 1 más x y la deriva, ¿cuánto le da esa derivada? Menos 1 sobre 1 más x al cuadrado. Bien, esto derivado. Visto así, entonces yo quiero una expresión para esto, pero sucede que yo tengo una expresión para 1 más x, ¿cierto? Y esto es, aquí bueno, menos 1 a la k por x a la k, desde k igual 0 hasta infinito. Entonces yo quiero una expresión para 1 sobre 1 más x al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar, ¿cierto? Voy a derivar a ambos lados, derivo, pero resulta que cuando derivo me aparece un signo menos, es decir, además voy a multiplicar por menos 1. Entonces, cuando derivo y multiplico por menos 1, en el extremo izquierdo que me queda, esa derivada es menos 1 sobre 1 más x al cuadrado por menos 1, queda simplemente 1 sobre 1 más x al cuadrado. Pero en la derecha, ¿cómo queda esa derivada? Recuerde, la derivada simplemente es derive el término general. Es decir, acá vamos a tener menos 1 elevado a la k. Y aquí tenemos k que multiplica a x a la k menos 1. ¿Bien? Pero tengan en cuenta que cuando metemos este menos 1 a multiplicar, entonces aquí va a aumentar esta potencia en 1. ¿Vale? Y acá esto va a ir desde k igual 0 hasta infinito. Y listo. Así quedaría nuestra expresión para esa expansión por serie de potencias. Veamos aquí, bueno, acá hacen algunas cuentas más con respecto a todo esto, pero si ya sabemos la expresión, ¿cierto? En serie de potencias, no tengo que derivar término a término y volver a agrupar, porque ya vimos un teorema que dice simplemente derive el término general y ya está. Aquí también podríamos encontrar un ejemplo, a ver, por lo menos, si ahora tuviéramos, esto se permite manipular de una forma bastante amplia, si tenemos que escribir en serie de potencia lo siguiente, ahora vamos a escribir acá 1 menos x al cuadrado. Entonces, resulta que si yo escribo esto como una expansión bueno, en fracciones parciales, ¿cómo quedaría esto? Bueno, resulta que esto que está acá se puede factorizar como 1 menos x, 1 más x. Bien. Y bueno, hagamos las fracciones parciales de esto. Acá vamos a tener a
sobre 1 menos x más b sobre 1 más x. Multiplicamos esto y nos queda aquí a por 1 más x más b por 1 menos x. De manera que, a ver, términos que depende de x nos queda. Con x nos queda a menos b. Y con término independiente nos queda a más b. Es decir, que a más b vale 1 y a menos b vale 0. Es decir, que a es igual a b. Y si a es igual a b, entonces, como dan 1, ¿cierto? Cada uno vale un medio. Entonces, a es igual a un medio y b es igual a un medio. Listo. Dicho eso, entonces esto que está aquí se puede escribir como. Esto que está acá se puede escribir como un medio que multiplica a 1 sobre 1 menos x más un medio que multiplica a 1 sobre 1 más x. Bien. Y ya tenemos una expansión para series de potencias de cada expresión de estas. Es decir, esto será un medio, la de este negativo es simplemente x a la k, ¿cierto? De k igual 0 hasta infinito, más un medio, y la de esta expresión es desde k igual 0 hasta infinito, de menos 1 a la k, x a la k. Podríamos dejarlo así, o podríamos agruparlo en una sola fracción. Es decir, acá tenemos, perdón, en una sola sumatoria, quedaría factor común un medio. Acá queda la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de qué. Ojo, acá tenemos x a la k más menos 1 a la k elevado por x a la k. ¿Bien? Hay muchos términos de acá que van a dar 0, pero hay otros que van a dar el doble, van a dar 2 veces. Cuando uno escribe esto por extensión, por ejemplo, si x vale 0, acá va a quedar 1 y acá va a quedar 1, es decir, queda 2 por un medio, 1. Si x vale 1, queda x, menos 1 a la k es menos 1, por x queda x menos x, 0. Si x vale 2, queda x al cuadrado más x al cuadrado, 2x al cuadrado. Por un medio, queda simplemente x al cuadrado. La de x al cubo también se va a eliminar, pero vuelve y queda x a la 4. La de x a la 5 se elimina. Queda entonces simplemente x a la 6. Y así sucesivamente. Quedará x a la 8. Es decir, que de hecho, uno podría al menos llevarse la idea de que esto es lo mismo que desde k igual 0 hasta infinito de x a la 2k. ¿Sí? O si quieren escribirlo como x a la k al cuadrado. Es eso que está ahí. Si x entonces vale, si k vale 0, tenemos ahí 1. Si k vale 1, tenemos x cuadrado. Si k vale 2, tenemos x a la 4, etc. Bien. Esas son formas de escribir como una expansión en series de potencias. Hay algunas series que se dejan trabajar bastante fáciles de acuerdo a las funciones. Por ejemplo, miremos una función como esta. Vamos a revisar este ejemplo. Tenemos este ejemplo que era una serie de potencias centrada en 0. Entonces, ¿qué hacemos? Descomposición en fracciones parciales. Listo. Esta que está a la derecha, ya tenemos una representación de series de potencias para él, para esa función. Perfecto. Pero la que está a la izquierda, no. ¿Qué le hacemos a la de la izquierda? Entonces, primero que nada, saco el 3 para que en el numerador me quede 1. Y segundo, saco un 3 de factor común en el denominador y me queda 1 más x tercios. ¿Bien? Es decir, acá, cuando saque ya este 3, cuando ya saque este 3, entonces, ¿qué va a quedar? Esto va a quedar simplemente 1 sobre 1 más x tercios. Ah, bueno, y para esto también ya tenemos una expansión en serie de potencias.
¿cierto? ¿Cómo va a quedar esa expansión en serie de potencias? Entonces, para el primer término, simplemente tomamos la de la suma y reemplazamos en x tercios. Es decir, esto es desde k igual a 0 hasta infinito, menos 1 a la k. Y aquí, en donde teníamos x, reemplazo por x tercios elevado a la k, ¿cierto? Y la de esta expresión la conocemos. La de la resta, ¿cómo es la de la resta? A ver, la de la resta es la siguiente, de k igual a 0 hasta infinito, simplemente de x a la k, ¿vale? De x a la k. Bueno, ya después lo que queda es hacer una modificación, es decir, separar en esta expresión la potencia del numerador, potencia del denominador, y al final va a quedar, podríamos escribirlo así, como menos un tercio elevado a la k. Normalmente en el texto no les gusta escribirlo así, no sé por qué. Y acá podríamos escribirlo así de una vez en una sola serie, desde k igual a 0 hasta infinito. Bien, menos un tercio elevado a la k por x a la k, todo menos x a la k. Bien, podríamos escribirlo de esa forma. Vale. A ver cómo lo escriben al final. Bueno, lo escriben así, menos 1 a la k sobre 3 a la k, prácticamente por x a la k menos x a la k. Lo agrupan en una sola. Y bueno, de esto se trata la escritura en series de potencias. La verdad, muchachos, para estas expansiones en series de potencias hay que hacer manipulaciones algebraicas y sobre todo hay que tener en cuenta que vamos a estar trabajando con dos series de potencias básicas. Estas son las básicas. La de 1 sobre 1 menos x y la de 1 sobre 1 más x. La de esas dos. Bien. Hay algunas que hay que ver, por ejemplo, cuando uno recién las observa, no tiene mucha pinta de poder hacer algo algebraico. Por ejemplo, la que hicimos hace un momento, la de 1 sobre 1 más x todo al cuadrado, que había que identificarla como la derivada de una expresión. Por ejemplo, hay otras que se pueden escribir, a ver, por ejemplo. Si miran este ejemplo, queremos unas expansiones en serie de potencias ¿para quién? Para el logaritmo natural, mucha atención, logaritmo natural de 1 más x. Pero para el logaritmo natural no tenemos mucha información. Pero resulta que si usted analiza la derivada del logaritmo natural de 1 más x, es esto, ¿cierto? Es 1 sobre 1 más x. Y para eso hay una serie de potencias. Entonces, ¿qué hacemos luego? Integramos y podemos integrar esa serie de potencias y conseguimos una función que precisamente nos dé la expansión en series de potencias para el logaritmo natural. Asimismo, por ejemplo, ¿qué pasa si de pronto nosotros queremos una expansión en serie de potencias de alguna función como la siguiente? A ver, si usted piensa en la tangente inversa, yo quiero una expansión para la tangente inversa de x. Resulta que si yo pienso en la derivada de la tangente inversa, esto es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Entonces se vuelve en algo sencillo. ¿Por qué? Porque resulta que la derivada de la tangente es esta expresión, ¿cierto? Entonces, si yo escribo la serie de potencias para esta expresión, ¿qué sería quién? Desde k igual a 0 hasta infinito. Acá tenemos menos 1 y aquí x a la k al cuadrado, ¿cierto? Que haría x a la 2k. Escribo esta expresión así y ahora, ¿cómo consigo una expresión para la tangente? Ah, bueno, como esto de acá es la derivada de la tangente, entonces la expansión en serie de potencias es la integral de esta expansión en serie de potencias. Es decir, para la tangente, simplemente lo que tengo que hacer acá es, bueno, acá falta un k, integral de menos 1 a la k de x a la 2k. Hago esta integral con respecto a x, desde k igual a 0 hasta infinito, y obtengo una expansión en serie de potencias para la tangente inversa.
Claro, yo estoy pensando en la tangente inversa porque la forma de la derivada se parece a esto. Bueno, es exactamente esto. Y esto se parece a las formas que hemos estado trabajando. Que de pronto yo quiero, no sé, la de otra función, por ejemplo, la de seno inverso. Ahí sí hay que trabajar mucho más y no necesariamente voy a poder conseguir algo para eso, ¿sí? Bueno, esta parte tiene sus limitantes, es verdad. ¿Por qué? Porque depende muchísimo de la forma. Depende muchísimo de la forma, pero si ustedes miran la parte de los ejercicios, esa forma se mantiene bastante bien. Se mantiene esa forma. Y ahora vamos a empezar con series de Taylor. Bueno, entonces, esta es, diría yo, una de las partes más importantes de esta teoría de series. Al menos pensando en ustedes, pensando en el uso que puede darle un ingeniero como tal a las series, como tal de esto que vamos a estudiar, a lo que le pueden dar más uso en términos de series, sería las series de Taylor y tal vez algo de series de potencias. No alcanzamos a hacer series de Fourier. Ahorita les digo en dónde podrían estudiar series de Fourier y no es nada complejo. No es nada complejo, pueden leerlo, eso se deja leer bastante bien. Solo necesitan saber integrar y ustedes ya saben integrar, al menos eso espero. Entonces, realmente les va a ser de mucha utilidad la serie de Taylor y la serie de Fourier. Les aconsejo que lean algo de serie de Fourier, así usted no se vuelva la persona más experta en serie de Fourier, no pasa nada. Pero si usted sabe que existe esa herramienta, bien, sabe que existe esa herramienta, sabe cómo puede utilizarla, así cuando la vaya a utilizar no sea una persona muy experta en el uso de series de Fourier, sabe dónde ir a buscar herramientas para resolver su problema. Bien, pero si usted nunca lee esa parte, al menos leerla, nunca sabe cómo se utiliza, ni de pronto para qué sirve, cuando llegue a necesitarla, cuando llegue en su carrera a encontrarse un problema donde necesite una serie de Fourier, a usted no se le va a ocurrir, no se le va a ocurrir que necesita una serie de Fourier. Eso es evidente. Entonces, eso les aconsejo. Ahorita les digo dónde pueden encontrar esa información de series de Fourier. Entonces, resulta que cuando nosotros empezamos a analizar las series, o series de potencias, hay unas limitantes. ¿Por qué? Porque esas limitantes, como ya las encontramos, dependen mucho de la forma. Si yo quiero, por ejemplo, una serie de potencias para la función seno, solo la función seno, bueno, ahí voy a tener que hacer muchas cuentas. Cuando digo muchas, son muchas cuentas. Sin embargo, las series de Taylor, a ver, vamos a saltarnos un poco toda esta parte de la introducción y vamos a ir directamente al teorema de Taylor. El teorema de Taylor dice lo siguiente. Vamos a poder escribir cualquier función, ojo, cualquier función como una serie de potencias. Solamente necesito ciertas condiciones. Necesito que la función, y esta es una condición, que sea n más 1 veces diferenciable. Es decir, una función f tal que f más 1 existe. ¿Qué quiere decir este en paréntesis? Recuerden que esto metido así en paréntesis en el exponente, entre comillas exponente, esto indica que derivada de orden n más 1. Es decir, necesito que la función se pueda derivar n más 1 veces y que la derivada, esa derivada n más 1 esté bien definida. Que exista para toda x en algún intervalo que contiene un número a. Entonces, para toda x en ese intervalo, resulta que esa función se puede escribir de la siguiente manera. Como un p sub n más un r sub n, donde este p sub n se va a conocer como el polinomio de Taylor y el r sub n se conoce como el residuo de Lagrange. Entonces, ¿quién es el p sub n? Acá tenemos un f sub a, f' evaluado en a sobre 1 factorial por x menos a. Y si ustedes observan, lo que está ocurriendo es que los coeficientes ahora son
una potencia, perdón, son una derivada de orden enésima evaluada en a sobre un n factorial por x menos a la n. Ya les voy a explicar un poco esto y les voy a hacer unos comentarios, solo estoy leyendo de momento el teorema. Resulta que esto se conoce como polinomio de Taylor y este n es importante porque indica cuántos términos tiene, ¿vale? Esto es un polinomio de Taylor, un polinomio finito, y resulta que cuando yo hago las cuentas con un polinomio de Taylor, la función no la estoy expresando como una serie infinita, sino como una suma finita de momento. Entonces ahí aparece un residuo, ¿vale? Este residuo más o menos lo que está haciendo es controlar un poco el error, ¿bien? Y este residuo se conoce como el residuo de Lagrange. ¿Cómo se calcula? Básicamente como todo evaluado en n más 1. Si usted observa, antes tenía hasta la enésima derivada, acá tengo n más 1 veces derivada. Tenía n factorial, acá tengo n más 1 factorial y acá en el exponente tengo también n más 1. ¿Bien? Este teorema de Taylor, cuando uno lo ve de esta forma, y esta es la forma que nos va a interesar, realmente la forma que nos va a interesar, no el polinomio finito de Taylor, sino la serie de Taylor. Recuerde que una serie es una suma infinita. Entonces, vamos a ir a este teorema. Suponga que f es una función que posee derivadas de todos los órdenes sobre un intervalo centrado en el número a. Entonces, tenemos que si ese residuo de Lagrange tiende a cero, que va a ocurrir cuando eso tiende a infinito, entonces la serie de Taylor de f converge a f de x. Es decir, que la serie de Taylor, esta es la serie de Taylor, esta serie de Taylor converge a la función. Es decir, esta función se puede escribir como una serie infinita de potencias, ¿vale? Pero ojo a esto. Nosotros antes, voy a hacer acá entonces la diferencia y voy a mencionar qué es lo que está aportando esta parte de serie de Taylor. Entonces, anteriormente, ¿qué es una serie de potencias? Yo tenía una función y si la escribía como una serie de potencias, acá tenía desde k igual 0 hasta infinito de un c sub k, voy a escribir ese c sub k mejor en otro color, acá de un c sub k, ¿por quién? Por x menos a elevado a la k. ¿Vale? ¿Esto cómo se conoce? Se conoce como una serie de potencias centrada en A. Pero, ¿qué es lo que está aportando Taylor? ¿Qué es lo que está aportando ese teorema de Taylor? Entonces, mucha atención. Si F es infinitamente diferenciable, no voy a escribir todas las condiciones, solamente voy a escribir esta. Es decir, si la puedo derivar infinitamente, infinitamente la puedo derivar y todas esas derivadas existen y están definidas en un intervalo, entonces, ¿qué puedo hacer? Resulta que la función yo la puedo escribir como una serie de potencias, sigue siendo una serie de potencias, desde k igual 0 hasta infinito. Y acá voy a escribir x menos k, menos a, perdón, elevado a la k. Es una serie de potencias, pero ahora este C sub K está definido de una manera bastante específica. ¿Cómo? Este C sub K es lo siguiente. Es la derivada de orden késimo evaluado en A, esto es un número, la derivada evaluado en A va a ser una cantidad numérica, todo esto dividido en K factorial. ¿Bien? Todo esto dividido en k factorial. Lo que está haciendo básicamente el polinomio, la serie de Taylor, es decirnos, usted puede escribir cualquier función, ojo, cualquier función que sea infinitamente diferenciable, usted la puede escribir como una serie de potencias. Y no necesito ponerme a hacer acomodaciones ni nada de eso. Simplemente, ¿qué necesito hacer?
Simplemente necesito calcular esto de aquí para lo que viene siendo la serie de Taylor. ¿Bien? Esto es lo que está, esto es bastante útil. Porque vamos a escribir la expansión en serie de Taylor. Esto se conoce entonces, ya no es una serie de potencias centrada en A, sino es una serie de Taylor centrada en A. Entonces la diferencia de una serie de Taylor a una serie de potencias es que a esta función le estoy pidiendo que sea infinitamente diferenciable y además los coeficientes se calculan de una manera bien especial. Bien. Resulta que asociada con la serie de Taylor tenemos otra serie que es de mucha utilidad y es una serie que se conoce como la serie de Maclaurin. La serie Maclaurin, ¿qué es? Voy a poner acá entre paréntesis lo que es. Es una serie de Taylor. Acá esta es centrada, la anterior es centrada en A. Tal vez lo dije, pero no lo escribí. Centrada en A. Una serie de Maclaurin es una serie de Taylor centrada en cero. Es una serie de Taylor centrada en cero. Es todo. Es decir, ¿cómo es la forma de una serie de Maclaurin? La forma de una serie de Maclaurin es de la siguiente manera. Acá desde k igual 0 hasta infinito. Acá tengo la késima derivada evaluada en 0 sobre k factorial. ¿Por quién? Por x a la k. Como a vale 0, entonces es de esta forma. Esto es una serie de Maclaurin. ¿Qué es una serie de Maclaurin? Es una serie de Taylor centrada en 0. ¿Vale? Vamos a ver un par de series de Taylor y un par de series de Maclaurin y vemos la diferencia. Quiero que hagamos directamente, acá, bueno, vamos a mirar un poco qué es lo que, vamos a retomar por aquí. Ahora vamos a retomar por acá abajo para continuar con estas mismas ideas acá cerca. A ver, si ustedes revisan el texto, bueno, acá hay algunas cosas que vamos a hablar también acá de algo de, bueno, aquí se va a mostrar algo de radio de convergencia, pero bueno, eso no lo vamos a estudiar nosotros. Acá tenemos series de Maclaurin para algunas funciones, la exponencial, coseno, seno, etcétera. Bien, algunas gráficas de polinomios de Taylor, acá tenemos algunos polinomios de Taylor, y estos polinomios de Taylor estarán aproximando una función. A ver, esto está aproximando qué función. Bueno, el del ejemplo 3, que es coseno de x. Es coseno de x. Bueno, cuando uno ve esto, y quiero que también lo hagamos nosotros, resulta que cuando uno hace una expansión en serie de Taylor, por ejemplo, tenemos esta expresión así, esto es lo que quiero yo aproximar. Cuando hago una primera iteración, a ver, acá tengo, esta verde decía que era P2, es decir, que era la segunda iteración. Acá tenemos P sub 0, que es la iteración con solamente un término. Pero si usted observa, mire la azul es la función coseno. El azul es esta función coseno. Cuando yo tengo P sub 4, si usted observa, esta P sub 4 ahora se parece más a coseno. Es decir, antes la P sub 2 tal vez se parecía un poco entre menos 1 y 1. ¿Bien? Se puede ver ahí que se parece mucho a coseno entre menos 1 y 1. Pero por ejemplo en 2, la aproximación es malísima. Esa aproximación es malísima. ¿Bien? Observen ustedes, acá tengo este punto, acá tengo este otro punto. Pero cuando yo hago P sub 4, si usted mira P sub 4, en 2, la aproximación es buena. Bien, la aproximación es buena. Pero por ejemplo, en 3, con P sub 4, la aproximación es mala para coseno. Miren la imagen de P sub 4 y miren la imagen de coseno. Esta distancia es muy grande. Pero cuando ya calculo P sub 10, resulta que P sub 10 funciona muy bien en 2, en 3, en 4. En 5 ya no funciona tan bien. En 6 es desastrosa, ¿cierto? En 6 es desastrosa. Entonces, si nosotros vamos aumentando,
a medida que aumentemos términos en ese polinomio de Taylor, la aproximación cada vez se hace mejor. Y ahí es donde, ojo, donde cobra importancia el hecho de dónde esté centrada. Suponga que usted tiene que resolver un problema con una función que no tiene muchas herramientas para resolverlo. Pero esa función está definida, por ejemplo, cerca de cero. Entonces, ¿qué hago? Un polinomio de Taylor centrado en cero y la verdad es que en general uno no va a trabajar con la serie de Taylor, va a trabajar con un polinomio de Taylor. Ese polinomio de Taylor centrado en cero, entonces va a tener una muy buena aproximación para la función a partir de pocas iteraciones. A ver, que 10 iteraciones no son mucho, ¿no? Claro está que acá tenemos la función coseno que se dejó aproximar bastante rápidamente. Pero si tenemos otra función, pues tal vez necesitamos 50 iteraciones y podemos resolver nuestro problema. Pero ¿qué ocurre? Suponga que su problema no es cerca de cero. Su problema, por ejemplo, es cerca de 6. Yo quiero resolver un problema aquí cerquita de 6. Entonces, dos opciones. Una, empieza usted a hacer una serie de Maclaurin, es decir, centrada en cero, y empieza a tomar bastantes términos. ¿Sí? Es decir, tome un polinomio de Maclaurin. Cuando diga polinomio es porque no tengo la suma infinita. Tomo un polinomio de Maclaurin y claro, tal vez si tomo pocos términos, 4 términos, cuando llegue a 6, miren, acá esto va a seguir creciendo, la imagen, la aproximación va a ser malísima. Incluso con 10 términos la aproximación es malísima, pero tal vez con 20 términos esto se aproxima bastante a coseno. Es decir, yo quiero resolver mi problema cerca de 6, dos opciones, tomo una serie de Maclaurin o un polinomio de Maclaurin y tomo muchos términos hasta que la aproximación cerca de 6 sea buena, ¿vale? Sea buena. O esto si la función es fácil de trabajar, es decir, yo tengo una idea. Pero supongo que usted tiene una función que ni siquiera sospecha la gráfica. Es una función que se complica un montón por varias razones. Entonces, ¿qué consejo le daría yo? Tome un polinomio de Taylor centrado en 6. ¿Sí? Es decir, no tome todo eso centrado en 0, sino tómelo centrado en 6. Es decir, considere este polinomio de Taylor, así, k décima derivada, esto centrado en 6 sobre k factorial y esta sumatoria, desde k igual 0 hasta infinito. ¿Cuál es el problema, la verdad? La verdad es que centrándolo en otro lugar que no sea en 0, estas cuentas se complican un poco más porque hay que ir resolviendo x menos 6 al cuadrado, x menos 6 al cubo. Todo eso para al final escribirlo como un polinomio. En eso es en lo que se complica. Pero ¿qué se gana? Se gana que con menos iteraciones, aquí cerca de 6 tengo una buena aproximación. Bien, cerca de 6 voy a tener una muy buena aproximación para esa función. Eso es lo que se gana, ¿vale? Bueno, vamos a ver entonces algunas series de Maclaurin y vamos a resolver unos problemas para que ustedes vean la utilidad de esto. Bueno, acá hay aplicaciones, hay cosas bien interesantes, pueden terminar de leerlo. Yo quiero que miremos acá esta parte de los ejercicios. Entonces, por ejemplo, establezca una serie de Maclaurin para, vamos a poner y igual a seno de x. Así, la función seno de x. Sencilla. Entonces, observe. La serie de Maclaurin para seno de x será lo siguiente. Seno de x, por definición, será la serie de Maclaurin. Ojo, ¿por qué puedo hacerla para seno de x? Porque seno de x es infinitamente diferenciable, ¿cierto? La derivada de seno es coseno, la cual es continua. La de coseno es menos seno, lo cual es continuo, y así sucesivamente. De hecho, esas derivadas son cíclicas y además todas son continuas en todos los reales. Entonces, no tiene ningún problema para establecer una serie de Maclaurin. Tengo acá desde k igual 0 hasta infinito, ¿de quién? Vamos a revisar. Aquí voy a poner lo siguiente. Voy a poner la késima derivada. Bien, la késima derivada. Voy a escribirlo así. Voy a escribirlo así. Pero es que no quiero que se confunda con esto.
De momento voy a escribirlo de esta manera. Y es igual a seno de x, ¿vale? Entonces tengo y derivado k veces evaluado en cero. En cero porque es una serie de Maclaurin. Sobre k factorial. Y todo esto multiplicado por ¿quién? Por x a la k. Es decir, esto por extensión. ¿Qué es por extensión? Por extensión, veamos. Esto por extensión es, cuando k vale 0, tengo la derivada de orden cero, es decir, la función, ojo, la función evaluada en cero, ¿por quién? Por x a la 0 sobre 0 factorial, ¿vale? Más, cuando k vale 1, tendría entonces la primera derivada. La primera derivada de seno, ¿quién es? Coseno evaluado en cero, ¿cierto? Voy a evaluando en cero sobre 1 factorial x a la 1 más. Ahora la segunda derivada de seno, ¿quién es? Esto será menos seno evaluado en cero sobre ¿quién? Sobre 2 factorial x al cuadrado. Tercera derivada del seno. Es decir, si usted observa, básicamente estoy derivando el anterior. Veamos. La derivada de seno es coseno. La de coseno es menos seno. La de menos seno, ¿quién es? Menos coseno, evaluado en cero, sobre 3 factorial x al cubo. Y así continúo. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con hasta x a la 6. La derivada de menos coseno, ¿quién es? Más seno de 0 sobre 4 factorial x a la 4. Ahora la derivada de seno, coseno de 0 sobre 5 factorial x a la 5. Voy a hacer este polinomio hasta y le pongo puntos suspensivos. La derivada de coseno es menos seno de 0 sobre 6 factorial x a la 6. Y esto con puntos suspensivos, ¿vale? Ahí continúo. Es decir, esto escrito de una forma más compacta que es. Entonces, la función seno de x, ya vamos a ver esto. Cuando nosotros tenemos seno de 0 es 0, ¿vale? 0 factorial es 1 y x a la 0 es 1, es decir, el primer término da 0. El segundo término queda, coseno de 0 es 1 sobre 1 factorial, esto es 1 por x a la 1, x más x. Seno de 0 es 2, todo esto va a dar 0, voy a escribir aquí menos 0. Coseno de 0 es 1, tenemos entonces menos 1 sobre 3 factorial, que será un sexto de x al cubo. Seno de 0 es 0, entonces tengo que esto da 0. Más coseno de 0 es 1. Tenemos acá 1 sobre 5 factorial, 5 factorial de 120, x a la 5. Y bueno, seno de 0 es 0. Es decir, de momento llevo esto. De momento llevo esto que está acá, y ahí en adelante continúa. A ver, si nosotros somos un poquito suspicaces con esto realmente va a es tener la siguiente forma. X menos 1 sobre 3 factorial x al cubo más 1 sobre 5 factorial x a la 5. ¿Quién sigue? ¿Qué elemento sigue? ¿Quién me dice? El 7. Pero completo, ¿cómo sería? Sería menos 1 sobre 7 factorial x a la 7, ¿cierto? Y el siguiente, ¿quién será? Más 1 sobre 9 factorial x a la 9. Y así sucesivamente. Menos 1 sobre 11 factorial x a la 11. Y así. ¿Vale? Ahora, quiero que vayamos con esto que está aquí. Vamos a ir a Wolfram. Perdón, a Wolfram no, a GeoGebra. Vamos a ir a GeoGebra y vamos a ir graficando esto para que veamos, a medida que le agrego términos, qué tanto se parece a la función. Resulta que en esta función seno de x es bastante fácil hacer la cuenta con respecto al cero. A ver si estamos centrados en cero. A ver, quiero que ustedes me vayan dando términos, a ver si los escribieron, de esta expresión que tenemos al final. X menos 1 sobre 3 factorial x al cubo más 1 sobre 5 factorial x a la 5. Esto de aquí. A ver, ustedes me los van a ir diciendo. Entonces, la primera iteración, ¿quién es? La primera iteración, vamos a llamarla, simplemente vamos a escribirla así, y. ¿Será quién? La primera iteración es x. Ojo, miren lo siguiente.
Yo quiero aproximar mi función y igual a seno de x, ¿vale? Esta es mi función, voy a escribirla acá, voy a ponerla en otro color, vamos a ponerla en rojo, que se vea bien llamativa, vamos a ponerle un mayor grosor, así. Entonces observe, mire, la primera iteración es esa recta. Si usted analiza cerca de cero, esa aproximación es muy buena. Cerca de cero ya la aproximación es muy buena, observenlo aquí. Es decir, la recta se parece mucho a la gráfica de seno de x. Acá voy a hacer un zoom. Si ven, se parece bastante. Pero, por ejemplo, en 2, cuando yo estoy ubicado en 2, ¿la aproximación es buena o es mala? Por ejemplo, aquí en 2, miren la diferencia aquí. Por ejemplo, aquí en 4, miren la diferencia aquí para x igual a 4. Las distancias son muy grandes. Estas son muy malas aproximaciones. Entonces, ahora voy a hacer la segunda iteración. La segunda iteración, ¿quién es? Es y igual al primer término más el segundo. El segundo, ¿quién era? Era menos. Voy a escribirlo así. 1 dividido en 3 factorial. A ver, yo acá no sé si esto entienda el factorial así. Espérenme, ya miramos. A ver, no, esperen, ya, creo que acá está. A ver, vamos a mirar si lo entiende así, si no ya vemos cómo lo escribimos. 1 sobre 3 factorial por x al cubo. Ahí está, sí lo entiende el 3 factorial. A ver, esto lo puso en rojo, pero no quiero que esté en rojo. Vamos a ponerlo en otro color azul. Observe, esta es la segunda iteración. Si usted observa, en 2 no tengo una mejor aproximación. Ah, perdón, en 2 tengo, ahora sí ya tengo una mejor aproximación. ¿Por qué? Mírenlo aquí. Vamos a mirar. Antes tenía esta distancia. Entre la primera iteración era esta. Pero ahora la segunda iteración está aquí. La segunda iteración está aquí, es decir, que la distancia es esta, es mucho más pequeña. Pero, por ejemplo, para x igual a 4, que antes esta era la distancia, era relativamente pequeña, ahora parece que es más grande. Es decir, que ahora es peor para x igual a 4. Sin embargo, para x igual a 2, mejoró esa aproximación, ¿vale? Ahora vamos con la tercera iteración. Tercera iteración, ¿quién es? Entonces tenemos y igual a x menos, yo creo que voy a ir copiando esto ahorita. Acá tenemos 1 sobre 3 factorial por x elevado al cubo más 1 sobre 5 factorial por x elevado a la 5. Ahora vamos a copiar esto, vamos a escribirlo otra vez, x a la 5. Y observen, ahora tenemos esta otra aproximación, vamos a ponerla esta, no sé, de color verde. ¿El verde se ve bien? ¿Ven bien el verde ahí? Sí, A ver, señor. esta verde es la segunda. La tercera fue la que dejé en azul. Si usted observa la tercera aproximación, con la tercera iteración, miren que en dos la aproximación ya mejoró bastante. Y en 4 la aproximación ya va mejorando un poco. ¿Bien? Y eso que apenas llevamos 3 iteraciones. Apenas llevamos 3 iteraciones. Empieza a mejorar esto bastante. Vamos a poner la cuarta iteración. Bueno, de hecho esto sería como tal la sexta iteración porque estaría hasta x a la 6. Pero bueno, si consideramos términos no nulos, serían con 3 términos diferentes de 0. A ver, luego le sumamos, bueno, de hecho ¿le restamos qué? Le vamos a restar un séptimo, bueno, 1 sobre 7 factorial de x a la 7. Bien, eso así. Y vamos a darle ahí. A darle caña a esto. Ahora voy a ir alternando para no armar tampoco acá un arco iris, entre rojo, entre el azul y verde. Esta nueva verde es la nueva iteración. Si ustedes observan, en 2 funciona ya mejor, en 3 funciona bien, en 4 funciona mejor y nos vamos aproximando cada vez más a lo que es la función.
Cuando usted hace un polinomio de Taylor con 20 términos, tal vez va a cubrir entre menos 10 y 10, ¿vale? Es decir, que aquí, por ejemplo, si usted quiere resolver un problema cerca de cero, hasta x, hasta este polinomio finito con x a la 7, podría resolver un problema bastante bien, ¿vale? Pero si usted quiere resolver un problema cerca de 10, con x a la 7, hasta este polinomio que tiene hasta x a la 7, sería una solución espantosa, ¿sí? No se parecería en nada a lo que sería la solución con este problema. ¿Por qué? Porque la función no se parece acá en x a la 10. Miren la función cerca de x a la 10 como es y por allá como va la aproximación. Va malísima, va muy mal, ¿vale? Va muy mal realmente. Entonces no es aconsejable ahí para este, por ejemplo, x a la 10. Tal vez en en x igual 2, en x igual 3, por ahí podríamos ir trabajando. Pero tengan en cuenta que apenas llevamos 4 términos no nulos. Si nosotros seguimos agregando, a ver, voy a agregar una iteración. En la siguiente no voy a agregar solamente una iteración, sino le voy a agregar 3 términos más, ¿vale? A ver, acá llevamos hasta x a la 7. Entonces, el siguiente, ¿quién es? Más 1 sobre 9 factorial por x a la 9. Menos 1 sobre 11 factorial por x a la 11. A ver, que este x a la 11, no sé si lo pilla completo. Le voy a poner un paréntesis para que de pronto no me haga cosas raras. Luego tenemos ¿más quién? Más 1 sobre 13 factorial x a la 13. Ahora voy a ponerlo así. X a la 13, a ver qué... Lo bueno de GeoGebra es que GeoGebra le muestra qué fue lo que usted escribió, ¿vale? Acá él le muestra qué fue lo que usted escribió, entonces ahí estamos. Ahí está bien escrito. Entonces, si usted observa, le agregué más términos. Nos dio esta morada. Si usted observa, le agregué 3 términos más. Y antes, por ejemplo, para x igual a 4 era mala la aproximación, para 5 era perversa, pero ahora en 5 funciona bien. Si usted observa solamente, a ver, voy a dejar solo la morada y la original. Si usted observa la morada y la original, mire cómo se parece en todo este tramo. En todo este tramo ya tengo una buena aproximación de la función, en todo este tramo hasta acá. Si yo quisiera que se aproximara muy bien en 10, tendría que seguir agregando y agregando más y más y más términos. ¿Bien? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, esto es una serie de Maclaurin. Usted una serie de Maclaurin siempre la va a tener centrada en cero, es decir, ¿dónde piensa aproximarse mejor? En cero. Si usted quiere resolver un problema, por ejemplo, en 10, puede hacerlo con una serie Maclaurin, puede hacerlo, pero tiene que hacer más y más términos. ¿Cuántos términos? Depende de la función. En esta función seno, no sé, tal vez necesites, no sé, unos 30 términos o unos 20 términos, no sé, habría que hacer la cuenta. Acá llevamos como tal, llevamos hasta x a la 13. X a la 13 realmente, ¿cuántos términos tiene este polinomio? Este polinomio tiene 26 términos, ¿vale? Tiene 26 términos. ¿Por qué? Porque tenemos el término 1 es 0, el término 2 es x, el término 3 es 0, el término 4 es x cubo, ¿sí? Es decir, que el término 13 realmente es el número, a ver, ese de hecho es el 27. De hecho es el 27, ¿vale? Es decir, que esto tiene 27 términos, solamente que hay muchos que son 0. Una vez yo encuentro la regularidad con la que estoy construyendo estos términos, pues es más fácil agregar términos no nulos, ¿cierto? Y hacer una mejor aproximación, ¿vale? Esa es la idea también. Entonces, a ver, eso es lo que está ocurriendo acá, es lo que está ocurriendo acá con esta serie. Resulta que, por ejemplo, con esta serie, una vez uno tiene una serie de Maclaurin y quiere resolver un problema asociado a esa serie de Maclaurin, puede hacer cosas como la siguiente. Mucha atención. Vamos a volver acá a la pizarra. Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar con la función seno, no hay tanto problema porque conozco muy bien la función seno, ¿cierto?
Si, por ejemplo, yo quiero calcular la integral de la función seno, puedo hacerlo como ya sabemos, con la función coseno, o puedo integrar, es decir, la función seno de x, puedo hacer simplemente la integral de su polinomio, su serie de Maclaurin. Ojo, serie, es decir, los infinitos términos. En teoría, la serie de Maclaurin y esa serie de Taylor, centrada en otro lugar, van a ser exactamente lo mismo, en teoría. Sobre la práctica, como les digo, yo no voy a tomar los infinitos términos, no. Voy a tomar infinitos términos, voy a tomar un polinomio finito, pero que tenga suficiente información. Entonces acá, ¿qué ocurre? Bueno, acá vamos a tener esta función seno de x, bueno, seno de hecho evaluado en 0, pero a ver, yo quiero que se entienda esto, voy a escribirlo con rojo, acá, késima, es derivada, ¿ok? No es potencia, la késima derivada de seno evaluada en 0 sobre k factorial, y acá tengo x a la k. Es decir, puedo hacer esta cuenta así, y tranquilamente lo hago. Claro, usted dirá, pero, profe, es que es más fácil integrar seno de x que integrar la serie. Totalmente de acuerdo, pero vamos a ver ahora la utilidad para esto. Veamos la utilidad que tiene esto. Como les he dicho, una expansión en series de potencias y las series de Taylor y las series de Maclaurin son series de potencias, funcionan como una función, como una fórmula. Es decir, acá tengo desde k igual 0 hasta infinito, esta es la serie de Maclaurin, seno derivada de orden késimo, evaluada en 0, sobre k factorial, y acá tengo x a la k. Resulta que yo les había dicho en una ocasión que, por ejemplo, esta integral no podíamos calcularla. Esto no tiene primitiva, no tiene. Pero nosotros podemos ahora hacer una aproximación de esta función con una serie de Maclaurin o con una serie de Taylor, depende de donde quiera resolver el problema. Puedo hacer una aproximación con un polinomio de Maclaurin, un polinomio de Taylor, y resuelvo mi problema con tanta exactitud como yo quiera. ¿Por qué? Porque ¿qué será seno de x al cuadrado? A ver, voy a escribir el x al cuadrado en otro color. ¿Qué será seno de x al cuadrado? Ah, pues tome su serie de Maclaurin, tome esta serie de Maclaurin y evalúela en x al cuadrado. A ver, esto se evalúa en 0. Acá sobre k factorial. Y aquí, en esta parte, voy a poner x al cuadrado. Bien. Y acá entonces a la k. ¿Vale? Entonces, claro, yo no sé integrar esto. Esto yo no sé integrarlo. Pero esto sí. Porque es que esto es un polinomio. Observe, esto que está aquí es una constante. Van a ir quedando constantes y esto de acá va a quedar un polinomio. No queda otra cosa, queda un polinomio. Como ya teníamos nosotros, voy a volver acá un momento y voy a copiar esto. A ver, como ya teníamos nosotros esta expansión para una serie de Maclaurin, entonces les voy a mostrar aquí algo. A ver, resulta que yo tengo esta serie de Maclaurin. A ver, vamos a ver si esto se deja mover un poquito hacia arriba. Resulta que tenemos esta serie de Maclaurin y esta serie de Maclaurin es para seno de x, ¿vale? Es para seno de x. Entonces, ¿cómo obtener la de seno de x al cuadrado? Simplemente donde está x va a quedar al cuadrado, es decir, acá va a quedar x al cuadrado. Aquí ya no queda x a la 3, va a quedar x al cuadrado a la 3. Es decir, ¿qué queda? X a la 6. Aquí ya no va a quedar x a la 5, va a quedar x al cuadrado a la 5. Es decir, ¿qué queda? X a la 10. Acá ya no tenemos x a la 7. ¿Qué tenemos? X a la 14. Y así. A ver, este va a ser a la 18 y este va a ser a la 22. Este a la 18 y este a la 22. Y esto me va a dar una expansión. Claro, esto ahora es seno de x al cuadrado. Observe,
Yo quiero integrar seno de x al cuadrado. Resulta que esta integral no sé hacerla, pero toda esta integral, la voy a poner en azul, toda esta integral con respecto a x, sí sé hacerla y es muy fácil. ¿Por qué? Porque son solamente potencias. Es una serie muy fácil de calcular. Perdón, una integral muy fácil de calcular. Y puedo ponerle la aproximación, o sea, puede aproximarse tanto como yo quiera. Para terminar, vamos a dibujar acá en GeoGebra. Entonces ahora voy a dibujar aquí, a ver, voy a escribirlo así, a ver si GeoGebra lo hace así. Miren, aquí tengo seno de x al cuadrado, ¿vale? Tengo el seno de x al cuadrado. Y ahora voy a poner los términos, pero voy a ir modificándolos. El primer término ahora es x al cuadrado, no x, ¿vale? Miren, cerca de 0 se aproxima, ¿ok? Ahora la segunda iteración, esta, pero voy a modificarla. Ya no es x, sino es x al cuadrado. Ya no es x al cubo, sino x a la 6. Ya no es x a la 5, sino x a la 10. A ver, miremos así. Vean cómo se aproxima un poquito más. ¿Bien? Se aproxima un poquito más. A ver, esta última que teníamos, vamos a modificarla toda. A ver, esperemos a ver. Acá tengo entonces x al cuadrado. Acá no tengo x al cubo, sino tengo x a la 6. Acá no tengo x a la 5, sino x a la 10. Acá no tengo x a la 7, sino x elevado a la 14. Acá vamos a tener x a la 18. Y aquí vamos a tener a la 22. Y a ver, el último que está acá, a la 26. Todo. Y ahí tenemos. Si ustedes observan, se demora mucho más. Con esta cantidad de términos tenía yo una aproximación antes hasta 5. ¿Bien? Hasta 5. Voy a quitar la segunda iteración, a ver esta. Y observen, de la primera a la segunda, miren acá. Uno puede tal vez no percibir aquí muchas similitudes, pero si usted observa la primera iteración, que era x al cuadrado, por ejemplo, en 1, acá, en -1, miren la función original y miren el x al cuadrado. Hay mayor diferencia entre 1 y x al cuadrado que entre esa iteración morada, ¿sí? Es decir, la iteración morada se va acercando más. Necesito agregar muchos más términos y este ejemplo nos muestra. ¿Cuántos términos necesito yo tener, por ejemplo, para que esto se aproxime muy bien? Para que, por ejemplo, esto se aproxime muy bien entre 0 y 1. Depende de la función. Depende de la función. La función que teníamos hace un rato, que era seno de x, tal vez con 3 términos en 0 y 1 funcionaba muy bien. Pero ahora esta aún necesita más términos, ¿vale? Seno de x al cuadrado necesita aún más términos para que la aproximación sea buena entre 0 y 1 todo el tiempo. Entonces, ¿cómo se puede resolver este problema? Por eso, esto es de manera exacta, miren, exacto, es igual, pero con los puntos sucesivos. ¿Bien? Entonces, claro, si usted quiere resolver este problema, el de seno de x al cuadrado de x, por ejemplo, entre 0 y 1, tal vez necesita una forma aproximada, ¿vale? Y tal vez puede tomar la integral desde k igual 0, qué sé yo, hasta 50. Póngale 50 términos, ¿vale? ¿De quién? De la késima derivada de seno evaluada en 0 sobre k factorial. ¿Por quién? Por x a la 2k. Y esto integrando con respecto a x. Ahora, esta aproximación puede ser bastante buena. Bien, entre 0 y 1. Ya no es exacto. ¿Por qué no es exacto? Porque no tengo los infinitos sumandos. Tengo una forma aproximada. Y eso me da muy buena exactitud. Por ejemplo, esto yo lo puedo programar. Esto no necesito hacerlo yo a mano. Pero si tengo claros los conceptos, esto lo puedo programar. Suponga que usted ahora no quiere hacer esta integral entre 0 y 1. Quiere hacer esta integral, por ejemplo, entre de -5 a 5. Ahora esta aproximación con 50 términos tal vez será insuficiente. ¿Bien? Tal vez necesito acá, no sé, 100 términos,
500 términos, no sé cuántos. Precisamente esta cantidad de cuántos términos se necesitan para esa aproximación es un problema de análisis numérico. Les he dicho que toda esa parte del tema de errores se estudia en análisis numérico porque pues allá se va a hacer todo de forma aproximada y en la medida que la aproximación sea mejor, entonces es más óptimo el proceso. Pero esta es la idea, muchachos. Yo ahora, por ejemplo, puedo hacer estas cuentas así. Yo les aconsejo lo siguiente, si usted, por ejemplo, en su carrera en algún momento necesita resolver un problema de este estilo y, por ejemplo, usted necesita esta integral de 10 a 12 términos de seno de x al cuadrado, por ejemplo, no les estoy diciendo que necesite la misma función, les estoy poniendo un ejemplo. Usted tiene dos opciones, o hace una serie de Maclaurin centrada en cero, porque es serie de Maclaurin, y le pone tantos términos como necesite para que la aproximación sea muy buena hasta 12, o hace una serie de Taylor. Hace un polinomio de Taylor. ¿Y dónde voy a centrar ese polinomio de Taylor? Pues lo voy a centrar en 11. Ese polinomio de Taylor lo voy a centrar en 11. Es decir, ahora no sé cuántos términos necesite aquí. Voy a poner aquí una cantidad n. Voy a poner una cantidad n. Pueden ser 100 términos, no sé. Y aquí voy a poner lo siguiente. Seno y aquí késima derivada, ojo, evaluada en 11, que es donde está centrado, sobre k factorial, ¿por quién? Y mucha atención aquí. Acá tendríamos x menos 11, ¿cierto? Este sería x menos 11, y acá tendría más o menos algo de la forma 2k, por el diferencial de x. Bien, más o menos algo de este estilo. Esta tal vez va a necesitar menos términos. Y si usted quiere programar esto, tal vez en la programación la aproximación es mejor haciéndola con un polinomio de Taylor centrado en 11 que con un polinomio de Maclaurin, ¿vale? Porque para llegar hasta 12, tal vez para esta función, el polinomio de Maclaurin necesita muchas más iteraciones, es decir, el valor de n aumenta. Esa es la diferencia entre usar un polinomio de Taylor y un polinomio de Maclaurin. El de Taylor lo puedo centrar en cualquier lado. El de Maclaurin siempre está centrado en cero. Y si yo quiero resolver un problema cerca de cero, entonces puedo hacerlo con un polinomio de Maclaurin. ¿Qué gano? Lo que gano es que las cuentas son más simples. Como pueden ver ustedes, acá las cuentas son mucho más sencillas. Si yo quiero integrar esto a mano, lo puedo hacer. Pero si quiero integrar esto a mano, necesito hacer un montón de sustituciones y hacer cuentas. Pero si usted lo va a programar, le da igual básicamente cualquiera de las dos, dependiendo de la máquina, ¿no? Si usted necesita, por ejemplo, esta integral entonces ahora entre 100 y 120 y la máquina no tiene mucha potencia, yo le aconsejo que use uno de Taylor que le va a consumir menos memoria de trabajo que lo que va a hacer la serie de Maclaurin. Va a ser mucho más exigente la de Maclaurin, ¿vale? Que la de Taylor. Esos son series de Maclaurin, esos son series de Taylor. Esas series de Maclaurin y esos polinomios de Maclaurin básicamente me permiten aproximar por series cualquier función, mucha atención, cualquier función que sea infinitamente diferenciable en el intervalo que estoy interesado. Bien. Por ejemplo, usted puede pensar en la función logaritmo natural. Logaritmo natural y vamos a ponerle logaritmo natural de x al cuadrado. Esto no está definido en cero. Pero ¿qué pasa? Si yo me concentro, por ejemplo, en el intervalo de 1 a 2, esta función es infinitamente diferenciable en el intervalo de 1 a 2. Entonces puedo conseguir una expansión por serie de Maclaurin o por serie de Taylor. Sería por serie de Taylor porque esto no está definido en cero. Entonces puedes centrar esto en 3 medios, que es 1.5, o en 1 o en 2, no pasa nada. Pero puede trabajar con funciones incluso que no sean continuas. Esta puede que no sea continua en 0, pero es que si es continua entre 1 y 2, y entre 1 y 2 es infinitamente diferenciable. Entonces un problema con esto también puedo resolverlo. Es decir, si yo tuviera que resolver esta cuenta,
de manera aproximada entre 1 y 2, puedo usar un polinomio de Taylor. Tengo que conseguir, por supuesto, primero la expansión en serie de Taylor de esta expresión, que bueno, acá el texto nos ofrece algunas que se pueden hacer, las cuentas no son difíciles, así como hicimos la de la función seno, podemos hacerla de otros. Bueno, miren, acá lo que les decía. Integral de 0 a 1 de seno de x al cuadrado. Hacen acá esta cuenta y acá dan un valor. Observe, hasta a igual a 4, están obteniendo esta aproximación. ¿Bien? Pero si ustedes miran la aproximación, bueno, si ustedes miran esta aproximación es 0.3103. Hay que ver dependiendo de qué tan cerca quiera yo la aproximación. Acá tenemos esto. Así también se puede resolver otro tipo, básicamente cualquier integral que no tenga primitivo, usted quiere resolverla de manera aproximada, puede hacerlo por una expansión en serie de Taylor. Acá tenemos por ejemplo, la del logaritmo natural de x más 1. ¿Esto para qué? Para que esté definido en 0, porque es una serie de Maclaurin. Pero si usted no quiere Maclaurin, si no quiere Taylor, puede hacer la del logaritmo natural de x y no pasa absolutamente nada. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy.